noches, es un gusto saludarlos nuevamente en su programa Modernización en Marcha. Soy Lindsay Larreinaga, es un gusto que nos estén acompañando en esta noche de martes. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Lindsay, muy bien, feliz de estar acá con todos nuestros amigos televidentes, por supuesto abordando un tema de sumo interés nacional, sobre todo en el órgano ejecutivo, y es que estamos hablando del anteproyecto de la ley de la función pública, y para ello tenemos invitados de lujo, Lindsay, tenemos un panel, estamos muy orgullosos de este panel que tenemos esta noche. Se los presento. Nos acompaña doña Sandra de Barraza. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, es un gusto estar acá. También el señor Carlos Federico Paredes, asesor de la presidencia de CEPA. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, es un privilegio compartir con este panel y ustedes. Gracias por acompañarnos. Y por primera vez también con nosotros Marjorie Chorro. Ella es analista del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Es un gusto saludarla. Buenas noches. Buenas noches y es un placer estar aquí con ustedes y con amigos. Muy bien, tenemos un tema sumamente importante, tal cual lo decía Daniel. Vamos a realizar una especie de foro. Platicábamos antes de comenzar este programa que vamos a hacer un conversatorio para conocer sus puntos de vista, cuáles son pues sus percepciones acerca de este borrador del anteproyecto de ley de la función pública. Hay muchísimo de qué hablar. Modernización en Marcha le ha dado seguimiento, así es de que queremos conocer, por supuesto, sus opiniones. ¿Qué te parece, Daniel, si comenzamos con Sandra Barraza? Bueno, sí, ¿cuál sería la percepción de la administración pública a lo largo de la historia pues, de El Salvador? Estamos hablando de que hay una ley del servicio civil, de que ya tiene más o menos 50 años de estar en vigencia, pero que no ha habido o no ha brindado las suficientes garantías. ¿Qué opinan acerca de esto? Bueno, yo creo que cualquier ciudadano que se enfrenta a la administración pública puede tener la siguiente percepción. Ahí prevalece el amiguismo, ahí prevalece el clientelismo político y ahí prevalece el compadrazgo, muy alejado de lo que los ciudadanos esperamos tener dentro de la administración pública. Y tal como tú planteabas, Daniel, nosotros tenemos una ley de servicio civil desde 1960 que tiene procedimientos para la selección de personal, habla de la idoneidad, establece criterios y pruebas de evaluación, tiene bien definidos los perfiles y procesos, hay comisiones, hay tribunales y nada de lo que dice esa ley se aplica. Es válido el planteamiento de una ley de servicio civil en todo aquello que protege a los funcionarios y empleados públicos que no son tan deseables dentro de la administración pública. No son tan deseables, ¿por qué? Porque tienen problemas de respeto a su contrato, de puntualidad, de rendimiento. Entonces la ley de servicio civil lamentablemente ha servido para proteger funcionarios que no siempre cumplen con su deber. Y eso pone muy en mal a los directores, a los gerentes, porque inician un proceso y al final el tribunal Tribunal de Servicio Civil le da la razón al empleado público. Don Carlos Federico, cuando se da esta ley del servicio civil, en 1961 había un marco totalmente distinto en nuestra sociedad. Ahora la sociedad demanda, ahora pues a nivel internacional también se demanda mucho, hay cosas distintas, hay parámetros distintos. ¿Necesitamos realmente pues una reformación de esta ley? Mire, fíjese que hay diferentes etapas dentro de la administración pública que sería bueno también reconocerlas, porque si bien yo comparto mucho lo que ha dicho Sandra de Barraza, también hay que reconocer que en esa época, en los años 60, por ejemplo, por el lado de las autónomas, habían dos instituciones que eran las estrellas de David de la economía salvadoreña, que orientaban las inversiones de mediano y largo plazo. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, y por otro lado la CEL. En esos periodos esas instituciones tenían mucha estabilidad, sus presidentes duraban 15 o 20 años en el puesto, por lo tanto se le daba un tratamiento muy serio de parte del sector político de la sociedad, porque son inversiones que maduran en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces no se puede estar improvisando. A mí me ha tocado participar, gracias a Dios, a lo largo de todo este periodo de mi vida profesional, en el ramo de planificación, que ya no existe, en el ramo de economía, en el ramo de agricultura, ahora en una entidad autónoma, o sea que he estado en entidades en ministerios, llamémosle así, que son unidades del gobierno central, y ahora la experiencia en las unidades descentralizadas autónomas, como el caso de CEPA. Pensaría que comparando las autónomas con el gobierno central, uno en una autónoma se siente en un paraíso, ¿verdad?
Primero porque los recursos son recursos propios. En el caso de CEPA no recibe un solo centavo por parte del Ministerio de Hacienda. Claro. Y es una institución autónoma con una junta directiva conformada por sector privado y por sector gobierno. Hay mucha más celeridad en sus procesos de toma de decisiones, a pesar de que se puede mejorar y se debe de mejorar naturalmente. Entonces, si comparás los dos mundos de las instituciones autónomas y de las instituciones del gobierno central, hay algunas diferencias. Pero en todos los casos me he encontrado con gente que trabaja en el sector público muy apasionada, muy responsable, muy profesional, con mucho deseo por hacer bien las cosas y con una restricción, por un lado, en la no aplicación de las leyes, como lo plantea Sandra, o por otro lado, con los estilos de liderazgo que no son los más apropiados en la administración pública para que estos se puedan desarrollar. Algo importante dentro de la administración pública, sin duda, es el ingreso. Muchas personas se quejan de la atención que reciben de los funcionarios, la atención final, pero hay que también hablar del ingreso de las personas y del desarrollo de estas personas dentro de pues, una carrera en la administración pública. ¿Qué opina acerca de esto, Marjorie? ¿Usted considera que la administración pública actual tiene los mecanismos apropiados para garantizar el ingreso de las personas ideales, idóneas y el desarrollo profesional de esas personas? Sí, realmente esa es una pregunta muy interesante porque dentro, digamos, de los grandes retos que tiene el país es justamente esto, tener una política salarial que atienda a las funciones, es decir, que el salario vaya de la mano con las funciones que desempeña el funcionario público. Y tal vez aquí, antes de entrar justamente a su pregunta, me voy un poco a los años de 1961 que data la ley. La ley nace, pero nace con, digamos, retos importantes como tener un reglamento. Y ese tipo de cosas, de una política salarial que hubiese sido parte de un reglamento, pasaron 50 años y el reglamento nunca se dio. Entonces podemos ver cómo esto ha venido chineándose de tiempos acá y ahora obviamente ha sido una bomba que ha explotado y que lo podemos ver en la prestación de servicios que no son de la mejor calidad. Y cuando uno piensa en la ley, se llama Ley del Servicio Civil, es servicio para el ciudadano. Y entonces el ideal está, lo que no está es la puesta en marcha, ¿verdad? Y eso creo que es lo que debemos de hacer ahora, empezar a replantear. Este es un paso cultural que tenemos que dar, es un cambio actitudinal. Realmente para poder entablar una política salarial idónea requiere más de una reforma legal, porque como decía Sandra, hay ya leyes, hay disposiciones que hablan, la misma Constitución en su artículo 219 establece el régimen de una carrera administrativa y dice que deben de llegar los funcionarios idóneos, o sea, habla de la idoneidad y de la meritocracia constitucionalmente. Entonces tenemos las disposiciones, pero lo que falta es la puesta en marcha de una política y realmente creo que esta es de las cosas que el día de ahora tenemos nosotros que impulsar, de que en ese nuevo marco jurídico, pues esta sea una de las cosas que se aborden. Sandra, el proceso de reclutamiento, de selección, se escucha mucho, por ejemplo, en la empresa privada, ¿verdad? Que tienen una serie de pruebas antes de poder optar a un puesto. ¿Será que se está dando esto en este momento en la administración pública actual en El Salvador? Bueno, yo creo que se han hecho intentos. Es decir, no se puede decir que no han habido intentos de tener un proceso de selección objetivo. He conocido empresas que han sido contratadas para someter a concurso, pero no es una práctica generalizada. Entonces, uno no puede estar seguro que la administración pública recluta, forma y mantiene con incentivos adecuados a los mejores profesionales de El Salvador. La generación de riqueza está en manos de la burocracia. La atención de la pobreza está en manos de la burocracia. ¿Y por qué afirmo esto? Cualquier permiso que un exportador quiere tener para poder enviar su producto a cualquier destino requiere permisos de la aduana, del MAC, del Ministerio de Salud Pública, una serie de permisos. Si los funcionarios públicos no entienden cuál es su papel y no tienen capacidad de innovar y tomar decisiones, mire, ahí me quedo yo con toda mi mercadería. Y también el tema de pobreza está atendido por ellos. Servicios básicos son fundamentales los funcionarios públicos. Nosotros deberíamos aspirar a tener a los mejores profesionales en la administración pública y a los mejor pagados. ¿Y por qué afirmo esto? Entran, empiezan a viajar, empiezan con seminarios, empiezan con cursos de capacitación. Es el país el que asume su profesionalización.
Y cuando cambie el gobierno, no estoy segura si se quedan los jóvenes. Se van a su casa, el país pierde. Entonces, debo tener un proceso de selección, de reclutamiento, de evaluación, de incentivos que asegure tener a los mejores dentro de la administración pública. Solo de esa manera podemos nosotros asegurar continuidad. Solo de esa manera podemos asegurar rentabilidad de la inversión social, porque es una inversión social lo que se hace en una estructura de funcionarios y empleados públicos. Y yo quiero destacar lo que dice Marjorie, son servidores públicos y creo que hay que generar una cultura nueva, una cultura de servicio. Miren, no se vale estar cerrando los hospitales y no darle el servicio a los que demandan. Al usuario. No se vale estar cerrando las escuelas y cerrar la oportunidad que los chicos deben de asistir a sus salones de clase las 200 aduanas, días. No se vale cerrar las aduanas ni los aeropuertos. Entonces, ¿cómo generar una cultura de compromiso con la ciudadanía que es la que le financia sus salarios? Don Carlos Federico, ¿existe actualmente las herramientas para que precisamente lo que estamos abordando haya un desarrollo a lo largo de la administración pública? Es decir, alguien que tiene el talento puede tener la certeza de que puede hacer carrera dentro del Ejecutivo. Bueno, está claro que la carrera administrativa como tal en el país no es algo que se haya propiciado a través de los instrumentos legales que existen y que podría haberse propiciado como política. Y está claro que hay inestabilidad laboral cada vez que viene un nuevo gobierno. Exactamente. Y en el caso de Guatemala son 140,000 empleados públicos los que cambian cada 5 años. En el caso de El Salvador, de manera similar nos ha sucedido, ¿verdad? Si es que bien nos va. Esto implica que hay una restricción no solo en la profesionalización y por lo tanto en la oportunidad que tiene el empleado público de continuar desarrollando sus habilidades y destrezas que ha logrado, se pierde la acumulación de esa experiencia a la que hacía referencia Sandra. Pero el tema cultural que decía Marjorie también es muy importante. Fíjate que antes de los años que la administración del gobierno estuvo ejercida por el partido Arena, que representaba, llamémosle al sector privado, el debate entre el sector privado y el sector público era el sector privado pensando que todos los burócratas no merecían el menor respeto, ¿verdad? Y el sector público pensando que el sector privado quería hacer uso de manera indebida de beneficios, ¿verdad?, a través de sus relaciones con el Estado. Creo que se ha ganado mucho a partir de la experiencia de 20 años y de varios gobiernos de Arena, de que nuevamente el sector privado se involucró en las tareas del sector público. Y creo que ya hay un mayor nivel de respeto y se ha logrado dignificar de una forma más apropiada al servidor público. Yo creo que lo que dice Sandra de que el servidor público tiene que ser el mejor profesional que tiene el país. El sentido de servicio al país y a los demás es algo que tiene que estar fundamentalmente en la agenda del servidor público. Y en ese sentido, valorar y dignificar el papel del Estado es una cosa fundamental. Y no debemos de perder de vista que cada vez que la sociedad se enfrasca en tremendas discusiones sobre la eficiencia o la ineficiencia, hay recursos humanos del Estado que se sienten con su corazón tocado, ¿verdad? Gente que se preocupa, que se especializa, que se forma, que está insisto, con mucha pasión en la entrega con su trabajo y que lo único que ve es el no reconocimiento a lo que está haciendo el Estado como una labor, ¿verdad?, en sus distintas dependencias. Entonces yo sí creo que el aspecto cultural debemos de modificarlo, tenemos que entrar a una proactividad y a una relación productiva entre el sector privado y el sector público, cada uno en sus roles, ¿verdad?, de manera muy claramente diferenciados. Pero bueno, regresando a su pregunta central, creo que tenemos que hacer mucho más para poder lograr la profesionalización y que haya una carrera administrativa, ¿verdad? Definitivamente es un estilo de vida que debemos adquirir en nuestro país, desde la persona que está sirviendo a la ciudadanía como el ciudadano, porque de repente la ciudadanía piensa que es normal que un servidor público o una institución pública lo atiendan mal, y eso no debe de ser así. Nos vamos a ir a una pausa, estamos en un foro sumamente interesante acerca del borrador de ley de la función pública, regresamos en breve.
gracias por seguir en sintonía de Televisión Nacional, el Canal 10 y de este programa Modernización en Marcha. Y tenemos un tema de suma importancia, es que estamos hablando del anteproyecto de la Ley de la Función Pública. En nuestra parte anterior estuvimos analizando con nuestros invitados algunas carencias con las que cuenta la actual administración pública debido a que se rige pues, por la Ley del Servicio Civil, una ley que ya fue creada hace casi 5 décadas, un poco más de tiempo. Hoy, en esta etapa del programa, vamos a analizar la propuesta de la Ley de la Función Pública presentada precisamente por el Ejecutivo. Lindsay. Recapitulando, tenemos con nosotros en esta noche a Sandra de Barraza, a Marjorie Chorro y también a Carlos Federico Paredes. Con Marjorie, yo quisiera comenzar hablando en ese segundo bloque acerca de precisamente de esta propuesta de ley de la función pública que ha sido presentada por el Ejecutivo. ¿Considera usted que esa ley de la función pública podría sentar las bases para la profesionalización de la administración pública, que en el primer bloque hemos visto que hay tanta carencia acá en El Salvador? Así es. La verdad es que esta es una oportunidad importante que no podemos darnos el lujo de perder. Y antes de entrar propiamente a la ley, decir que realmente el activo más principal, o el principal, el más importante que tiene el Estado es sus funcionarios. Entonces, si el Estado tiene fines y no tiene funcionarios idóneos, entonces se le dificulta muchísimo cumplir esos fines. Y el fin principal del Estado es el ciudadano. Entonces, dicho lo anterior, creo que es importante que ahora dentro de esta política que estamos analizando, veamos varios aspectos. Su pregunta es, ¿puede sentar o no las bases? La respuesta creo que debe ser un sí, ¿verdad? Es una oportunidad donde tenemos un nuevo marco normativo que luego de 50 años está ya acoplándose a una nueva realidad. Ciudadanos que exigimos más de nuestros gobernantes, pedimos más transparencia, pedimos más competencia, estar más cercano a los mismos. Y esta ley trae novedades importantes. Una de ellas creo que es la autoridad rectora que está creando. Hasta la fecha El Salvador no cuenta con un ente que controle o que fomente, que regule una política de servicio público. Y esa es una carencia importante y realmente en otros países de la región sí lo hay. Entonces aquí El Salvador va a venir a ponerse, digamos, al nivel de los otros países que ya lo tienen. Otra cosa es, por ejemplo, el tema de las evaluaciones de desempeño. Si bien es cierto, no se hace de una manera, digamos, idónea, en el sentido de que ni siquiera está regulado propiamente en una ley. Ahora con esta nueva ley ya se va a incluir eso, entonces eso va a permitir que se haga de una manera mejor y más sistematizada. Y tal vez otra de las evaluaciones o de los impactos importantes que va a tener la ley es que se crea esta nueva figura que va a permitir capacitar, pero capacitar al funcionario orientado. Ahora se hace capacitaciones a la loca, digamos, en cambio ahora va a ser orientado, enfocado, con un fin que sea profesionalizar. La capacitación tan importante, Daniel. Así es, don Carlos Federico. Importante también la calidad del empleado público que pueda prestar ese servicio, como lo decía doña Sandra al principio. Necesitamos funcionarios que sirvan, no que se sirvan. Sin embargo, como dice Marjorie, también es necesario capacitarlo, es necesario inducirlo. Esta propuesta de ley también habla mucho de las capacitaciones para dar calidad al ciudadano, para que el funcionario que esté sirviendo detrás de una ventanilla o detrás de un escritorio, cual sea el caso, tenga esa calidad y capacidad. ¿Qué piensa de esto? Me parece que es un punto fundamental. Yo creo que la mayor ventaja de pasar esta ley es que todos los esfuerzos que ha hecho esta administración a través de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, que están reconocidos en este informe barómetro, el segundo, elaborado por la Cooperación Española, sí, y que se responsabiliza de él el SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, reconoce que a partir de un trabajo muy profesionalizado y con una estructura pequeña, El Salvador ha logrado conservar y profundizar los avances a partir de proyectos concretados tales como la creación de la Secretaría, la conformación de una red de recursos humanos, la actualización de la descripción de los puestos de la Administración Central, la organización de actividades de capacitación, la elaboración de un diagnóstico de condiciones laborales y la creación de una mesa de diálogo con los sindicatos. Entonces yo creo que el mayor problema que tiene el subdesarrollo es la falta de solución de continuidad de las cosas buenas. Y vamos a un proceso electoral, no sabemos el pueblo salvadoreño a quién le va a depositar su confianza y no sabemos si va a haber solución de continuidad. Entonces, la importancia de que esta ley pudiera ser dejada como un legado de esta administración permitiría
¿verdad?, que la siguiente administración tuviese que reconocer todos los avances que se han hecho en esta materia, ¿verdad? Porque hay manual de puestos, porque hay una serie de mejoras que se han hecho en materia de diagnósticos, en los que, 2 diagnósticos, por cierto, en los que se ha coincidido, tanto por el lado del Tribunal de Servicio Civil como de las comisiones de Servicio Civil, el segundo diagnóstico y el primero hecho con los sindicatos de trabajadores del sector público. Esos 2 diagnósticos arrojaron un mismo resultado en materia de percepción sobre la situación que vive el empleado público. Entonces, en el terreno de la capacitación, la ley, como lo decía Marjorie, prevé justamente, ¿verdad?, toda una promoción y toda una política, ¿verdad?, en ese sentido, de posibilitarle la mayor especialización al empleado público y disponer de los recursos financieros que se requieran para apoyarles en esos procesos de formación. Y es importante lo que menciona porque de hecho se ha realizado una serie de consultas, se abrió una consulta adicional para los sindicatos que está recogiendo las opiniones, las sugerencias para poder pues, modificar y presentar nuevamente el borrador. Sandra Gavarraza, yo quisiera que usted también nos comente específicamente de la presentación del borrador de la Ley de la Función Pública, ¿cuáles son los aspectos que usted podría ver con un visto bueno y que podrían abonar definitivamente a la profesionalización de la administración pública, de la calidad? Porque lo que dice él es importantísimo, la calidad debe estar relacionada y tiene que estar directamente relacionado con el empleado público para un servicio como el que se merece el ciudadano salvadoreño. Bueno, yo quiero destacar el principio de igualdad salarial. Yo creo que dentro de la administración pública, donde tenemos 168,000 empleados públicos, 72% en el gobierno central, hay una gran dispersión salarial. Para funcionarios que hacen la misma tarea, usted tiene salarios diferentes. Motoristas que tienen la misma tarea, tienen salarios diferentes en el órgano ejecutivo versus el órgano judicial. Exacto. Muchas veces en el órgano ejecutivo usted tiene a un ingeniero con especialidades ganando sustancialmente menos que un motorista en el órgano judicial. Eso impide totalmente la carrera administrativa. Claro. Entonces creo que hay que destacar que esta ley asume el principio de igualdad salarial, es decir, a igual responsabilidad, a igual tarea, deben de armonizarse los salarios. O sea, si nosotros tenemos secretarias que tienen que hacer 10 funciones con ciertas responsabilidades, prácticamente tendríamos una banda de salarios. Siguiente tema que quiero destacar es, además de lo que dijo ya Marjorie sobre el tema de la autoridad tiene competencias que realmente la hacen un cuarto poder, como hemos visto nosotros en otros países, en donde la administración pública funciona y tiene la prioridad que debe tener. Yo quiero destacar que todos nos merecemos una buena administración pública. No es posible que ningún candidato, que ningún presidente haga nada si usted no tiene las personas adecuadas en las instituciones. Entonces, en esta ley lo que se pretende es asegurar a través de un mecanismo de selección los criterios mínimos que deben establecer y además darle una carrera administrativa. El país tiene un alto costo y siempre voy a insistir cuando hay una rotación de profesionales capacitados, especializados, con experiencias, que del sector público se van al sector privado. Qué bueno, consiguen mejor trabajo, pero el país pierde. Pierde experiencia, pierde memoria histórica y siempre estamos en las instituciones que son claves repitiendo una y otra vez lo mismo. Se van los que tenían la visión estratégica, la conducción y tenemos que empezar de nuevo. El Salvador no puede trabajar con esas reglas. Seguir en ese círculo vicioso. Necesitamos tener una buena administración pública, bien seleccionada, incentivada, motivada, evaluada, y esa es la esperanza de esta ley, que tengamos evaluación. Lo que yo no tengo muy claro es qué pasa cuando yo no cumplo de manera profesional mis funciones. No está muy clara las sanciones que voy a tener yo ahí, pero se espera que nosotros podamos asegurar, quiero insistir, que estén los mejores profesionales ejerciendo atribuciones de servidores públicos. Ahora, quiero lanzar la siguiente pregunta y pues ustedes me dirán quién me le dan respuesta a esto. Este anteproyecto de ley ha creado muchísima información errónea, ¿verdad? Una de esa información errónea es
que si se aplica, que si se aprueba la ley de la función pública, habrán despidos masivos. Es un parte de desinformación por parte de algunos sectores sindicales, pero más bien también crea la pregunta en el empleado público. Si yo no tengo el nivel profesional, entonces quiere decir que esta ley de la función pública solo busca al sector profesional. Mi duda es esa. ¿Tiene peso también en la ley de la función pública toda la experiencia que a lo largo de los años ha desarrollado este servidor público también? Yo quiero aclarar que ser profesional no significa tener título académico, ¿ok? Es decir, un profesional es profesional aquella persona que sin tener título académico de ingeniero o cualquier especialidad, sabe manejar todas lo hace bien. La tecnología y lo hace. Profesional significa saber hacer, tener la competencia y la capacidad de resolver y hacer que las cosas sucedan. No significa tener un título académico, porque lamentablemente muchos tenemos títulos académicos y no podemos desempeñarnos bien en la administración pública. Profesional es otra cosa. Profesionalización es asegurar que el recurso humano que está dentro de la administración pública tiene el conocimiento, la capacidad, la competencia y los recursos que son necesarios para producir el servicio que debe producir en el momento oportuno. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, y después de haber hablado pues, de varios actores que tienen que ver con este borrador de la ley de la función pública, hemos hablado de funcionarios, hemos hablado también de las personas que están encargadas de ver el ingreso de este personal que va a estar al servicio de la población. Sí, pero en general, y vamos a pedirle acá a don Carlos Federico, ¿cuáles son los beneficios para la sociedad salvadoreña? El televidente que está en ese momento sintonizando Modernización en Marcha dice, bueno, mire, pero fíjese que yo no estoy trabajando en ninguna institución pública, pero ¿cuál es el beneficio para mí y para El Salvador entero? Bueno, normalmente las instituciones públicas prestan servicio, ¿verdad? Y por lo tanto el salvadoreño de la calle, que le llamamos, los que estamos... cuando no estamos trabajando con el gobierno, estamos gozando de los servicios que nos da la administración pública, la calidad con la que se nos presta esos servicios hace una diferencia. Y tener un funcionario público debidamente capacitado, en condiciones de trabajo laboral adecuadas, con un clima organizacional como puedo percibir que existe aquí, desde que nos hemos sentado. Qué bueno. Esa interacción. Qué bueno que se ve esa impresión. Esa interacción que tienen con los compañeros de trabajo que manejan las cámaras. Es decir, se ve que hay un clima organizacional bonito, apropiado, que la gente viene a trabajar con gusto. Décadas de experiencia, podría abonar. Pero bueno, eso es algo fundamental. El que haya estabilidad laboral, el que se entre por mérito, como decía también Marjorie al principio, la meritocracia, ¿verdad?, que pueda colocar en las instituciones a los funcionarios que puedan hacer diferencia. Porque no hay ley, por buena que ésta sea, que pueda resolver el problema si usted no tiene los recursos humanos que está en las posiciones donde se toman decisiones. Yo lo puedo ver perfectamente en la institución en la que trabajo, como en un periodo de 12 meses ha tenido una transformación muy significativa, pero a partir de un individuo que trabaja 24/7 para la institución, ¿verdad? Con toda la intensidad que eso presupone. Y la pasión y la entrega y el nivel de responsabilidad que termina jalando a todo su equipo, ¿verdad?, a buscar el cumplimiento de las metas que la institución debe de producirle al país. Y lo he visto, esa transformación la he visto porque le he dado seguimiento a lo largo de los últimos 10 meses que he estado yo compartiendo con el presidente Arena en CEPA. No estoy diciendo que no haya otras instituciones del Estado que también tengan esos liderazgos. Bien, lastimosamente hemos concluido con el tiempo, el tema da para muchísimo más, esperamos tenerlos más adelante abordando este beneficio y otros beneficios que pueda tener la implementación pues, de la ley de la función pública. Esperamos que pase por la Asamblea Legislativa y que pues, nuestros legisladores puedan aprobarla porque es un beneficio pues, para todo El Salvador entero. Llegamos al final en sí. Marjorie, don Carlos Federico, Sandra, es un gusto tenerlos acá en Modernización y los esperamos pronto, por supuesto. Y a usted, amigo televidente, lo invitamos a que nos sintonice todos los martes a las 8:30 de la noche y los domingos en su retransmisión por acá, por la señal de Televisión Nacional de El Salvador, Canal 10. Feliz noche. Les recordamos también nuestras redes sociales. Buenas noches. Feliz noche.